Hola Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás, Ezequiel? El saludo para todos, que tengan una buena jornada. Espero que les hayan tenido. Les queda poco la jornada totalmente, para terminar. Acá algunos absolutamente. siguen hasta última hora. Sí, bueno, aquí estamos. Vamos a hablar de... Es muy difícil saber qué mide hoy el índice de indignación social. Porque si fuera por los números de la pobreza, mucha gente estamos incluidos dentro de esos números que a veces no tienen en cuenta los contextos, ¿no? Porque no es lo mismo la pobreza estructural, es el que es pobre de hace 30 años, al que se cae circunstancialmente porque un numerito lo pone de un día para el otro. Ese tarda en caer en la pobreza estructural, con lo cual el índice de su malestar, de hecho, no se autopercibe pobre. Cree que sigue siendo clase media, aunque los números digan algo distinto. Hay otra pobreza estructural de 1, 2, hasta 3 generaciones de pobres que saben que están en la pobreza, que seguirán en la pobreza, que pueden mejorar un poco, pero que les va a ser muy difícil salir de ese estadio. Cuando se habla del nivel de insatisfacción de una sociedad, tal vez haya que medirlo, no por nivel de pobreza, sino por nivel de pérdida del poder adquisitivo, que ese sí que lo notamos todos los días, porque si vos tenés un auto o si tenés una casa que lograste después de muchos años, cuando caés debajo de la línea de la pobreza, no la perdés de inmediato, seguís viviendo en esa casa, seguís teniendo el auto, se te deteriora, no le podés cambiar las gomas, pero seguís teniendo el auto y seguís viviendo en esa casa. Ahora, el poder adquisitivo ya es otra señal. Por eso es muy importante observar qué ocurre con los salarios en una sociedad y su poder de compra. Mate, que es el mirador de actualidad del trabajo, una consultora, hizo una evaluación en clave de 2 tiempos. Una desde noviembre del año pasado hasta nuestros días en la gestión de Javier Milei, y después qué ha pasado en los últimos 9 años, del 2015 hasta ahora, con el poder de compra tanto del sector privado, de los asalariados registrados, como del sector público. Vamos a comenzar con lo último, con la referencia que respecto de la evolución del trabajo entre los trabajadores. Como ustedes pueden observar, la línea superior está relacionada con el salario privado. Con base 100 en enero, cayó a 89 en diciembre, 88, 89, 88, y desde marzo ha empezado a recuperarse. Desde marzo hasta el mes de julio, que se ubicó en 97, es decir, estaba en 100 en noviembre, y ahora el salario privado en promedio, esto hay que decirlo, está en 97. ¿Qué significa? Bueno, que el sector privado ha perdido poder adquisitivo, pero comparado con la línea de abajo, que es el sector público, que estaba en 100, es base 100, no es que estaba en 100, es una referencia, en noviembre cayó a 78, es decir, no 89, sino a 78, 79, 79, 78, 82, 81, 83. De 100 quedó en 83. Es decir, que el poder de negociación de los gremios del sector privado le permitieron, en promedio a los asalariados, no ocurre con todos por igual, tratar de no perder tanto respecto de ese poder adquisitivo. Perdieron, pero miren lo que ha ocurrido con los salarios del sector público, en donde el empleador es el Estado, y cuando digo el Estado no es el Estado nacional, sino el Estado nacional, el provincial, el municipal. Todos los estados están ajustados por una política neoliberal que los agobia. Si no hubiera habido gremios que negociaran mejoras, por supuesto que hay algunos que lideran esa mejora, aceiteros, petroleros, banqueros, que lograron, camioneros, que lograron, no digo empatarle, pero seguirla de cerca
a la pérdida del poder adquisitivo. Bueno, hay otros, suben ese promedio, y otros que hemos perdido entre el 30, el 40 y hasta el 50% del poder adquisitivo. Pero vayamos al otro tiempo que mide Mate, que está relacionado con lo que ha sucedido a lo largo de estos 15 años, 10 años en realidad, me estoy confundiendo, desde el 2015 en adelante. Cuando lleguemos al 2025 serán 10 años. Esto explica un poco lo que sucedió con la evolución, o un poco no, mucho. Esto que están viendo ustedes es salario del sector privado. Y ustedes observarán que con base 100 en el 2015, verán que desde el 2002, que había caído, crisis de la Rúa, y la salida de la convertibilidad habían caído de manera significativa, empezó a recuperarse de a poco, no es inmediata la recuperación. Vean ustedes, 2003, 2004, 2006, 2007 se ubicó en 83, con base 100 en el 2015, siguió recuperándose. El mejor estadio de los salarios por encima de ese base 100 del 2015 estuvo entre los años 2013 y 2014, años privados. Estoy hablando del salario privado en esos 2 años. Desde el 2015 empieza a retroceder. Y miren ustedes cómo va cayendo significativamente entre el 2015 y el 2019, de 100 a 86. Ven ustedes, gobierno de Macri, pérdida de poder adquisitivo. Después se amesetó. No se recuperó con Alberto y Cristina, pero siempre bajando. Y ahora, en tan solo medio año, pasó de 84 a 76. Es decir, que si en el 2015 estábamos en nivel 100, ahora estamos en 76. ¿Qué significa eso? Bueno, que el poder de compra del salario privado perdió 24 puntos. 24 puntos entre el 2015 y el 2024. ¿Eso qué implica en millones de pesos a valores de hoy? ¿Cuánta plata de nuestro salario dejamos de ganar, de percibir? Bueno, agárrense con la cifra. 16.700.000 pesos cada uno de los trabajadores registrados. Eso perdimos en 9 años. ¿Qué pasó con el sector estatal? Vamos a ir al último de los cuadros referenciales. Al sector estatal le fue mucho peor, porque con base 100 en el 2015, miren para atrás, en el 2003 estaban en el 55, se recuperaron a 100 en el 2015. No tuvieron ese pico de crecimiento que habíamos visto en los privados del 2013, antes del 2014, y en 100 empezó a retroceder. Cayó a 81 con Macri y cayó después con Cristina y Alberto y Cristina a 76. Y desde que está Milei, los estatales pasaron con base 100 en el 2015 de 76 a 59. Es decir, que están muy cerca de aquel momento del 2001 y del 2003. ¿Cuánto dejaron los estatales de ganar entre el 2015 y el 2024 a valores constantes de hoy? Casi 30 millones de pesos, 29,9 millones de pesos. Esto desacraliza 2 verdades que están instaladas. Primero, que los estatales son privilegiados. Los privados perdieron poder adquisitivo en estos últimos 10 años, en promedio 17 millones de pesos, pero los estatales perdieron el doble, casi 30 millones de pesos. Esto permite también hacer la siguiente referencia. Es una falacia la que da cuenta que es porque quienes están en el sector público estatal, y cuando digo estatales son los maestros, los policías, los integrantes de las Fuerzas Armadas, los del Poder Judicial, todos no son los de la Administración Central, no son los secretarios, no estamos refiriéndonos a eso. Son gente vital, determinante en nuestras vidas de cada día. Perdieron el doble de poder de
de compra en su salario que lo que perdimos lo del sector privado. Ergo, no es la pobreza la que indigna, no es la pobreza la que te hace salir a la calle a protestar, porque el proceso de empobrecimiento, si bien tiene una velocidad monstruosa en este gobierno, es lento de autopercibir. Porque vos no perdés cosas que ya tenías porque un día una línea se trazó y caíste en la pobreza. Las perdés después de mucho tiempo. Lo que sí seguro perdiste es el poder de compra del salario. Y ya no podés hacer lo que hacías. Comer las cosas que te gustaban, irte de vacaciones, una salidita, llegar a fin de mes. Bueno, ahí está la clave de este asunto. Ahí está el humor social, en la pérdida del poder adquisitivo, que es mucho más en los estatales que en los integrantes del sector privado, producto de que hay gremios que la pelean, que protestan, que van al paro, que negocian. Si no, también sería igualmente peor. Así son las cosas, Ezequiel. Suscribo al pie, Guillermo. Gracias como siempre. Hasta mañana.